escucho, no sé A ver, si... sí, a ver, ahí estás. ¿Ya se escucha? Ya se escucha. Perfecto. No, te decía que no solamente esta posible o probable visita por parte de Delcy Rodríguez a los Estados Unidos, también está el tema pues, de la reapertura de la embajada, los aviones que estuvieron llegando el día de hoy por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A Venezuela. Sí, o sea, es algo, a ver, hace una semana hubiera sido impensable que se diera algo de este tipo. También el tema de los presos, supongo que va a venir una presión mucho más fuerte que deben de estar viendo ahorita con la llegada del personal del Departamento de Estado a Venezuela, porque no han liberado más que al 1%. No han liberado el 1% y me parece que fueron 7, una cosa así, o sea, 8, una cosa así. 11 de los 11. cuales 6 son extranjeros, 5 españoles y un italiano. Bueno, no estaba contando los extranjeros, pero entiendo yo que de los digamos, dentro de Venezuela, opositores, me parece que eran como 7 por ahí. Ahora, primero pues con esto se reconoce lo que se había negado por muchísimo tiempo, de que pues existe este lugar donde torturan, donde tienen a los presos políticos, y ahora pues no solo se reconoce, sino que los empiezan a liberar. Se empezó a volver un poco el caos, los familiares durmiendo ahí afuera para ver si los van a liberar ya, y pues bueno, un tema tremendo. Pero si quieres ahorita vamos a hablar de Venezuela, porque me llama la atención que ahorita hay 2 países que están claramente en alerta máxima. Uno es Cuba y el otro es Irán. Entonces, ¿cómo ves la situación? Mucho se está hablando de la caída del régimen de los ayatolas, pero también del régimen de Díaz-Canel, que pues también estaría, dicen, al borde del colapso. En los 2 lugares, cosa curiosa, pues se inicia el régimen a través de una revolución. En los 2 lugares se están viviendo apagones, protestas, hambre. Hoy comentaba un líder, recordar que ellos son chiitas, pero que uno de los líderes principales sunitas decía, a ver, que no quede duda, aquí el problema es que hay hambre, o sea, no tienen ni para comer. O sea, y pues digamos que hay un comparativo que se podría hacer perfectamente en muchos puntos entre Cuba y entre el régimen iraní, y también pues en una situación muy caótica. Creo que la de Irán está más avanzada en cuanto a que ya se está dando un movimiento más tremendo. En Cuba todavía está más tranquilo, ¿no? Sí, creo que, primeramente en el tema de Irán, a diferencia de Cuba, si bien ha habido protestas multitudinarias, no solamente las de este año, de los últimos 13 días, Sí. La vida en Irán es muy distinta a la vida en Cuba. O sea, Irán ha tenido muchas fortalezas, Irán ha sido un país medianamente próspero o inclusive próspero, sobre todo en las condiciones de donde se encuentra, estando en Medio Oriente. No es lo típico dentro de Irán y se miraba un régimen muy sólido hasta antes de esta famosa guerra de los 12 días, donde ha venido desgastándose a partir de ese momento. Ahora, ya en el tema cubano, sabemos que la crisis humanitaria y la crisis alimentaria en Cuba, pues esta ya viene de bastante tiempo atrás, inclusive desde que Fidel Castro se encontraba al frente de la dictadura cubana. Cuba ha logrado hacer a lo largo de los años algo muy bien, no para la humanidad, sino para sus propios intereses, que es el saberse involucrar en la política de otros países. Una clave para ellos fue la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, después del intento de golpe de Estado del 94. Y en este sentido, el que Cuba haya perdido o esté perdiendo a Venezuela como un benefactor, pues obviamente la debilidad viene muchísimo más fuerte. Y alguien que es una pieza clave que no podemos dejar de lado, pues es Marco Rubio, una persona de ascendencia cubana, que su familia fue exiliada como muchísimos otros cubanos, y que para él creo que es un tema verdaderamente personal. El propio Donald Trump lo mencionaba el día de ayer, cuando le preguntan en Fox News si el tema de Cuba es algo personal para Marco Rubio, pues no tiene empacho en decirlo, como suele ser Donald Trump. Dice, pues yo creo que sí es algo personal. Eso no implica que la política estadounidense siempre haya tenido en la mira el tema cubano.
sobre todo pues desde el siglo pasado, que era de una u otra manera la base de la Unión Soviética, por llamarle de alguna manera, en América. Oye, Giles, dentro de este jaroneo que hay, interno dentro de Estados Unidos, el Congreso le limita la posibilidad de volver a operar sobre Venezuela y tendría que volver a consultar al Congreso de los Estados Unidos. Esto, desde lo que tú has podido observar, esto podría también limitar alguna otra operación, por ejemplo, en el tema de Cuba, aunque hay movimientos hacia la parte norte de Cuba y Donald Trump ha dicho que no le interesa operar dentro de Cuba ni nada de eso, pues al mismo tiempo está y que no hay una acusación, por ejemplo, como la ha habido contra Diosdado, contra Nicolás, que pues había hasta una recompensa. En el caso de Cuba parece que va el tema diferente, pero esta limitación sí es una primera señal, pues, de que esas actitudes de autócrata de Trump también pudieran empezar a tener más límites, ¿no? A ver, en teoría y en el deber ser, se debe de limitar a Donald Trump y Max con lo que acaba de suceder en el Senado, en esta limitación hacia nuevos ataques a Venezuela. Tendría que volver a solicitar en caso de que tuviera que hacer algún nuevo ataque o que lo deseara, cosa que ni siquiera creo que vaya a ser necesario. En el tema cubano, en el deber ser, también tendría que consultar al Congreso. Ahora, yo no creo que vayan a atacar a Cuba, ni siquiera creo que vayan a mandar por Díaz-Canel. Cuba ha tenido un embargo en las últimas décadas por parte de los Estados Unidos, lo cual ha limitado en gran medida el comercio entre Cuba y otros países, pero creo que lo que ahora está haciendo Donald Trump es hacer un bloqueo. O sea, y eso es lo que estamos viendo, y creo que la estrategia de los Estados Unidos para derrocar a la dictadura cubana va a ser la parte del bloqueo, y esto lo estamos viendo con los vuelos de aviones que se están dando ahorita en el Caribe, en la parte del Caribe mexicano, entre México y Cuba, y es una presión bastante fuerte. Lo mismo va a pasar con los petroleros seguramente, y creo que lo que va a estar haciendo Donald Trump es una mayor presión, un bloqueo de verdad, como muchas veces nos han dicho que existe, que no hay un bloqueo como tal, hay un embargo, no que sea bueno, pero es menos peor, por decirlo en términos coloquiales, y creo que lo que va a buscar Trump es que este colapse. Ahora, ya del tema específico entre el Congreso y Donald Trump, para mí es realmente preocupante declaraciones como las que hizo el día de ayer Donald Trump, donde su único límite es la moral. No hay nada más preocupante que un político hablando de moral, y creo que a Donald Trump le interesa poco lo que el poder legislativo le diga o no le diga. Algo que para mí sí es rescatable son aquellos republicanos, aunque sean contados, que han decidido, no solamente en este tema, sino en algunos otros temas, votar en contra de lo que propone Donald Trump. Creo que eso nos da un poco de esperanza que siga habiendo, insisto, en personas muy particulares, algo de criterio y algo de sentido común, y que no solamente están levantando la mano para apoyar cualquier tontería o cualquier ocurrencia de Donald Trump. Es correcto, o sea, el juego, pues, de que hay un equilibrio de poderes, pareciera que también ya está iniciándose con un Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, que dice, a ver, yo sí estuve de acuerdo y apoyo la intervención en Venezuela, pero por ejemplo, pues no estamos de acuerdo en otro tipo de intervenciones, y ese tipo de temas, pues al menos muestra que pues sí hay otros poderes que sí están funcionando, y que en una de esas, pues las cosas se han ido alineando en el tema de Venezuela como la tormenta perfecta, que no ayudaba para nada el tema que saliera Maduro a bailar y a reírse y a burlarse de Trump, un personaje que pues es, vamos a decir, que le duele o que le afecta ese tipo de detalles. Tan es así que pues ha estado buscando censurar a comediantes en televisoras, amenazando a las televisoras por hacer ese tipo de parodias sobre él. Entonces, si es una persona que le molesta mucho esa parte, que incluso hasta hace movimientos pues económicos para afectar ese tipo de medios, pues continúas a un personaje que considera pues evidentemente su enemigo, a diferencia de lo que se vive con Delcy Rodríguez, que pues ella es más institucional en el sentido de que no sale a burlarse, sí que critica
a Estados Unidos, se critica esto, pero pues ya ahora se habla hasta de una posible reunión dentro de Venezuela. Creo que Delcy Rodríguez está actuando así por las circunstancias. Claro. Si fuese otra de las circunstancias, si por alguna razón Maduro hubiese dejado el poder y hubiera llegado Delcy Rodríguez, hubiéramos conocido una Delcy muy distinta como los venezolanos la conocen. O sea, creo que ella está entendiendo perfectamente cuál es la situación. Yo sí creo que hubo una negociación, aquello que se rumoreaba de esta negociación en Qatar, donde Delcy ofrecía ser quien llevase una transición, y en ese momento se hablaba de un exilio para Nicolás Maduro, con un personaje de un narcisismo patológico como el que tiene Donald Trump. Yo también no tengo ningún problema en considerar y en opinar de que fue el baile lo que hizo que fueran por Maduro, ¿no? Y en esta situación creo que, pese a lo que muchos piensan de primer rebote, creo que la estrategia del gobierno de los Estados Unidos, no de Donald Trump, porque creo que la parte ya estratégica no la hace él, de hacer un periodo de transición, de irlo llevando esto por fases, es y ha sido la adecuada, sobre todo para evitar el que Estados Unidos tenga que tener una presencia, por lo menos, si no permanente, sí por algún tiempo en tierra, en Venezuela, que tuviera que tener efectivos garantizando la seguridad ahí, que eso electoralmente a Donald Trump no le conviene, sobre todo cuando una base muy fuerte de su votante, sobre todo lo denominado MAGA, pues abiertamente ha estado en contra de cualquier intervención. Ahora bien, si Donald Trump está pudiendo y logrando con verdad presumir de, oye, yo pude derrocar a Nicolás Maduro sin necesidad de estar permanentemente en Venezuela, sin necesidad de exponer a las tropas, si yo logro, en caso de que se logre, derrocar a la dictadura cubana sin necesidad de bombardear, sin necesidad de entrar, simplemente con un bloqueo, pues realmente ahí creo que atiende a todos los sectores de su electorado, pero sobre todo a sectores que no son su electorado directamente. O sea, obviamente hay muchas personas que están en contra de lo que sucede en Venezuela, como cualquier decisión. Sin embargo, las personas que están saliendo a protestar por el tema específico de Nicolás Maduro en los Estados Unidos, seguramente es gente que de ninguna manera iba a votar por Donald Trump. Ahora, muchos de la comunidad latina que vive en los Estados Unidos y que no pensaba votar por Donald Trump, viendo lo que está sucediendo con Nicolás Maduro, por lo menos lo va a poder considerar. Decir, oye, pues fíjate que a mí con los demócratas, pues nunca salvaron a mi gente, nunca hicieron nada más allá de un manazo, o un golpecito en la mesa, o una declaración, pues sea como sea, pues Donald Trump lo está logrando. Y si esto lo llega a llevar a Irán, y si esto lo logra llevar a Cuba, creo que va a subir bastante y se va a emparejar mucho la carrera para la Cámara de Representantes en noviembre. Si quieres,